Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué tal si leímos de nuevo esos tres versículos muy poderosos? Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Las bienaventuranzas, las, las normas del cielo, las normas del reino, lo que el reino espera que podamos tener o cómo comportarnos delante del Señor. Esas bienaventuranzas son interesantes, son 8 y hoy hemos llegado al final de ellas. Cada una de esas bienaventuranzas son interesantes y las recordamos rápidamente. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores y bienaventurados los que padecen persecución. La persecución es un tema que debemos acostumbrarnos a que suceda. Siempre hay gente que persigue a otros. Siempre hay gente que está siendo perseguida. La persecución se da por diversas situaciones y cosas en la vida de las personas. Sin embargo, aquí aborda el tema del sufrimiento. Todos sufrimos, no solamente los cristianos sufrimos, ¿cierto que sí? También los mundanos sufren. Las personas que no creen en Dios también sufren. Nosotros salimos a la calle a predicar y vemos cómo la gente en la calle sufre. Vamos al Parque de la Libertad y allí vemos prostitución, vemos, hay gente que dice que esa gente es de la vida fácil, pero qué duro es eso, ¿no? ¿Cierto? Entonces, vemos allá prostitución, drogadicción, alcoholismo, robo, dura, una vida dura, difícil la que viven estas personas. Pero ¿cuál es la diferencia entre el sufrimiento de ellos y el sufrimiento nuestro? Dos son las diferencias, la causa y el final. La causa, ¿por qué sufren ellos? Porque han decidido sufrir o vivir una vida que no agrada a Dios. Además, nosotros sufrimos porque hemos decidido servirle a Dios. Y aquí nos dice que a veces la causa es la que tenemos que mirar y entender. Pero lo segundo es que, ¿qué es lo que va a pasar con el sufrimiento? Ellos sufren y su sufrimiento es un sufrimiento que no trae nada bueno. ¿Cierto que sí? El sufrimiento de ellos, ¿cuál es? Sufren, pero al final, ¿qué va a pasar con ellos? Ese sufrimiento no trae nada sobre sus vidas. Lo único que hacen es que sufren sin sentido. Pero nosotros sufrimos para que al final el sufrimiento traiga sobre nuestras vidas bendición. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero que podamos analizar el texto y ver algunas cosas interesantes. Primero, vamos a mirar entonces lo que les decía, la motivación. Primera de Pedro, capítulo número 4 y el versículo número 15. Primera de Pedro, capítulo número 4, bendito sea el Señor. Primera de Pedro, capítulo número 4 y el versículo número 15 nos dice la escritura de la siguiente manera. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Gracias, pastora. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Siguiente versículo dice, pero si alguien padece como cristiano, no se avergüence por ello, sino que glorifique a Dios por ello. Mire, la motivación, ¿por qué sufrimos? Y volvemos al versículo anterior, dice, así que ninguno de ustedes, ninguno es ninguno. Nos está hablando aquí el Señor a través del apóstol Pedro y dice, el apóstol algo muy importante, el sufrimiento es algo que todo el mundo padece, pero ninguno de ustedes debería padecer por ser ¿qué? Ladrón, por homicida, ¿cierto? Ninguno de ustedes debe padecer por matar a otro, ni tampoco por ser ladrón, o por ser malhechor, o por chismoso.
¿cierto? Por metido, ¿cierto? Entonces, dice la Escritura que ninguna de estas causas o motivaciones o ninguna de estas situaciones deberían ser por las cuales sufre un cristiano. Un cristiano, y mire, a veces hay personas que dicen eso, pastor, que en mi casa no me quieren. Y uno va y mira y dice, ah, claro, porque son creyentes, porque... Y cuando uno va y mira, resulta que es un vago, que no levanta el plato, que no lava la loza, que hay que mantenerlo, que es cansón, que es aburridor. Por ahí, una vez una hermana, recuerdo en Cartago, me decía que el esposo de ella era el diablo. Pastor, mi esposo es el diablo, me impide, no me permite, no me deja, no sé qué, no me deja venir a la iglesia, no me deja servirle al Señor. Ella mantenía en la iglesia, siempre estaba allí. Pastor, y es que yo quiero servirle al Señor, pero es que ese hombre es el diablo, el diablo, el diablo. Y me generó una imagen de ella, del Señor, pues yo dije, sí, tiene que ser un hombre muy malo, muy perverso. Un día estaba cerca de la casa de ella y entonces decidí arrimar. Eran como las 2 de la tarde. Ella estaba en la iglesia, estaba por ahí haciendo unas visitas y arrimé. Y cuando arrimé, pues no estaba, ella no estaba. Me abrió el esposo y yo le dije, ah, mucho gusto, yo soy el pastor. Y me dijo, a usted lo necesitaba. Y yo dije, ay, Señor Jesús, Dios de la gloria. A usted era el que necesitaba, bien pueda siga. Y me hizo entrar, la cocina un desastre, hermano. De esas cocinas en donde todos los trastes están amontonados y uno es como una torre de yenga, de esas que se mueven y uno todo amontonado en la cocina, mugre, las camas sin tender. ¿Y ella en dónde estaba? En la iglesia, ¿no? Quiero servir al Señor. Entonces, el hombre no era el diablo, no era tanto el diablo, era un hombre que se quejaba legítimamente porque su esposa no estaba, no lo atendía, no había comida caliente, no había ropa planchada, ¿cierto? Cuando mi mamá estaba viva, yo vivía con ella. Recuerdo que yo salía y entonces cogía cualquier camisa, me le iba a poner, venga, le plancho eso que parece que fuera un viudo o que no hubiera una mujer que lo mostrara. Pues mis hermanos queridos, mis hermanas queridas, uno no debe sufrir por ser malo en la casa o por hacer cosas negativas. Hay gente que sufre, pero sufre y su sufrimiento es validado por el hecho de que no hacen las cosas bien. Hay cristianos chismosos, hermano. Cristianos metidos en donde no debieran. ¿Qué pasó con aquel? ¿Qué pasó? Mire, por aquí hay unas señoras que son súper chismosas. Y uno siempre las escucha hablar de todo el mundo. Que fulano de tal, que la hija está en embarazo. Que fulano de tal, que no sé qué. Ese está en la cárcel. Eso lo metieron. Si usted quiere saber algo, pregúntele a esa señora. Saben todo lo del barrio. Bueno, está bien porque son chismosas y no son creyentes. Pero ¿qué pasa cuando un creyente se sabe todo lo de la iglesia y todo lo del barrio? Él va a sufrir, pero su sufrimiento está bien que sufra. ¿Cuántos dicen amén? Que si sufre, me gusta que sufra porque está haciendo cosas que no son debidas. Pero cuando el apóstol mira al cristiano, mira en el versículo número 16, dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Padece como cristiano. ¿Por qué padecemos como cristianos? Volviendo entonces al texto de Mateo 5, versículo número 10, dice que las situaciones por las cuales llegamos a sufrir es que dice, bienaventurados que padecen persecución. ¿Y cuál es la causa de la persecución? Por causa de la justicia. Qué tremendo. Son perseguidos, ¿pero por qué? Por la justicia. Me podría poner en la TLA. TLA dice, Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia. ¿Qué pasa con eso? Dios bendice a quienes, a los que son maltratados, a los que somos perseguidos, porque practicamos ¿qué? La justicia, por vivir una vida de acuerdo a los cánones y parámetros bíblicos. Mire, la gente hoy vive diciendo, ¿y usted por qué no hace tal cosa? ¿Y usted por qué no hace tal otra? ¿Por qué no se enrumba? ¿Por qué no se pone a vender vicio? ¿Por qué no? Y entonces nosotros decimos, no, he decidido no vivir esa vida. He decidido no practicar esas situaciones. He decidido no estar en esas situaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que sucede es que entonces la gente nos mira mal. ¿Sabe por qué? Porque el mundo ha elegido lo malo. Ha decidido vivir en lo malo. Y cuando
le mostramos lo bueno, se enoja. Es que hay un texto de la Escritura que dice eso. Creo que es Juan 3:20, si no estoy mal. El Evangelio de Juan en el capítulo número 3 y el versículo número 20. Ayer me pasó algo muy interesante y es que estábamos aquí haciendo un programa con un hermano que vino y entonces él me dijo, ¿en dónde está este texto? Y le dije, en Juan. Y ahí mismo Lili me dijo, ¿está llamando a Juan? No, no, no. Si él escribió un evangelio, sí, si no, no. ¿Ha escrito un evangelio? No, no. Ah, bueno, entonces no es él, ¿cierto? Pero mire, dice, todos los que hacen lo malo, mire lo que dice, todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubran lo que están haciendo. Qué tremendo. ¿Usted y yo qué somos? ¿Qué somos nosotros? La luz. ¿Qué somos nosotros? De hecho, el Señor Jesús lo dijo. Ustedes son la luz del mundo, ¿cierto? Entonces, nosotros somos la luz. ¿Qué pasa con el mundo? ¿Qué dice? Todo lo que hacen lo malo ¿qué? Odian la luz, aborrecen, no la quieren. Mire, yo he escuchado de cristianos que dicen, mire, yo estoy en un barrio y todo el mundo en ese barrio me quiere. Los que son viciosos, las prostitutas, las chismosas, todo el barrio me quiere. Entonces usted no es cristiano, man. Usted no es creyente. Porque ¿qué es lo que dice el texto? ¿Qué dice el texto? Odian la luz. Mire, hay cristianos que le caen bien a todo el mundo. Si el cristiano le cae, mire, ni el Señor Jesús le cayó bien a todo el mundo. Es que el Señor Jesús dijo, si a ustedes los odian, es normal, porque si me odiaron a mí, ¿cómo no los van a odiar a ustedes? Es que los únicos que los pueden amar son los hermanos. Pero la gente que no conoce al Señor, ¿qué pasa con usted? Lo va a odiar, lo va a despreciar. Los que aman las tinieblas odian la luz. ¿Por qué? Porque le señalamos la justicia. Bienaventurados los que padecen, ¿por qué? Por causa de la justicia. ¿Qué es lo que sucede? Nuestra predicación, nuestra forma de vivir, la forma de actuar, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace? Que la gente se moleste porque odia la luz y ama las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Mire, yo escucho de gente que dice, aquí hay personas que viven diciendo, usted no puede hacer eso, usted no puede hacer aquello, usted no puede hacer lo de más allá, y no se ven ellos mismos. Yo les he dicho, hay gente que dice, es que usted es evangélico, no puede hacer eso. Él tiene una doble condenación. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque resulta que él sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Es tremendo. Entonces, ¿por qué nos aborrecen? ¿Por qué somos perseguidos? Porque señalamos la maldad y la iniquidad. Nuestra fe condena al mundo. Eso dice la Biblia de Noé. Dice la Biblia que por la fe Noé condenó al mundo que había en ese tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que Noé fue el que dijo, sí se puede. Y a causa de esa convicción de Noé y de sus hijos, de su familia, toda esa generación se perdió porque Dios dijo, sí se puede, pero ustedes no quieren. ¿Cierto? Entonces, primero, ¿cuál es el motivo? Somos perseguidos porque señalamos la justicia, porque señalamos lo que se debe de hacer. Pero además de eso, de nuevo Mateo 5:10 dice, ¿por qué más somos perseguidos? Miremos en la Reina Valera, por favor. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Qué bendición! Cuando señalamos la justicia, entonces, ¿qué pasa? Para nosotros viene el reino de los cielos. Ahora, vamos a mirarlo más adelante, pero mire lo que sigue diciendo el versículo 11. Bienaventurados sois por mi causa, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mire, interesante porque aquí hace un cambio el Señor. Lo primero que dice es, bienaventurados los que padecen. O sea, es una forma impersonal, ¿cierto? ¿Quiénes son, quiénes van a ir a votar hoy? Los que tienen la cédula inscrita, ¿cierto? Entonces, son personas que no sabemos quiénes son. Es una multitud sin nombre. ¿Quiénes van a ir a votar hoy? Los que tienen la cédula inscrita, ¿cierto? Son una multitud sin nombre. Y eso es lo que dice el Señor. Bienaventurados los que padecen por causa de la justicia. Pero aquí ya hace un cambio. Dice, bienaventurados sois. ¿Cierto? Bienaventurados ustedes. Ya
a los que les está hablando, a los que están allí. Una cosa es que yo diga, ¿quiénes van a votar hoy? Los que tienen la cédula escrita. Pero cuando ya les digo, ustedes deben votar, estoy hablando de ustedes, estoy hablando de un grupo más pequeño, un grupo reducido, un grupo personal. Bienaventurados ustedes, nos está hablando a nosotros, a sus discípulos, a aquellos que vivimos para Él. Y la segunda causa del sufrimiento, ¿cuál es? Por mi causa. La primera es ¿la primera por qué? De la justicia, por señalar lo que la gente debe hacer o no debería hacer. Pero lo segundo es por mi causa. Mire, yo escucho que hay gente que dice, mis hermanos, hay gente que uno le dice, no deberías de hacer eso, nada se puede hacer, todo es malo. Mis hermanos, si no lo debe hacer, no lo haga. Hay gente que por mostrarle su pecado se enojan. Pero aquí ya nos dice, no solamente es por mostrar la justicia, sino por mi causa. Bienaventurados los que padecen por mi causa. Hay gente que, decía ahora, padecen por ser malhechores, metidos, pero hay unos que padecemos, ¿por qué? Por la causa de Cristo. Porque somos evangélicos, porque somos creyentes, porque hemos decidido vivir una vida diferente, porque hemos decidido predicar del Señor. Y es interesante, mis hermanos, porque por acá hay a veces, yo sé que la envidia es mala, lo sé, pero a veces a uno le da como envidia ver esos equipos que tiene la gente por acá. Dios de mi vida, tienen unos equipos, pero poderosos. Y usted escucha los sábados, escucha los domingos y escuchan en semana a esas personas con esos equipos que le retumban las ventanas. ¿Usted no lo ha sentido? Que usted está en su casa y usted siente que como por dentro le pasa algo, como una cosa, porque el bajo que tienen, la capacidad que tienen, y sin embargo las personas disfrutan de esa situación. Pero cuando una iglesia cristiana, cuando nosotros ponemos musiquita, ¿qué pasa? ¡Qué bulla! ¡Qué cosa tan impresionante! A nosotros nos han echado la policía, menos mal ha venido la policía y ha dicho, no, pues no tienen el volumen tan exagerado. Mire, por acá un muchacho ya al frente pone un equipo, y yo no sé, es un equipo pequeño, pero qué equipo tan potente. Y sin embargo la gente no dice nada. Pero nosotros ponemos música y hay vecinos que dicen, qué bulla, qué cosa tan horrible, qué pereza. ¿Por qué? Porque la causa es Cristo. Porque les parece mal, porque a causa de que predicamos, que hablamos, les retiñen los oídos, les parece negativo, les parece que les afecta. ¿Pero qué somos nosotros? Bendecidos, bienaventurados, porque predicamos por la causa de Cristo. Miren, mis hermanos, nosotros los creyentes siempre hemos sido una piedra en el zapato para todas las personas que no creen, que no aman la luz y que odian la luz y que aman las tinieblas. En medio de los campos de concentración que hubo de los Gulag en Rusia, ¿a quiénes persiguieron? A los judíos y a los cristianos. ¿Y qué es lo que decían los rusos? Que los cristianos eran más peligrosos que un ejército conformado. ¿Por qué? Porque los cristianos confían en Dios, creen en Dios, y como los comunistas eran ateos, tenían que perseguirlos. Hay una película que se llama Torturado por Cristo. Les recomiendo que se la vea. Es de un libro que se llama Torturado por Cristo. Cuenta la historia de varios pastores torturados en los gulag a causa de Cristo, a causa de vivir para Dios. Mis hermanos, ellos eran un peligro para una sociedad que tenía una gran hegemonía, pero solo con la predicación del Evangelio, ellos se convirtieron en un peligro. En el 2019 se hizo aquí en Colombia, en ese tiempo estaba siendo la alcaldesa de Bogotá, esa señora que salió, Claudia López. Se hizo un congreso en Bogotá. No, ella empezó en el 2020, eso fue en el 2019 cuando ella ya había sido elegida. En el 2019 se hizo un congreso en Bogotá y se hizo un congreso de los grupos LGBT. Y esos grupos LGBT también con brujos y brujas. Y dijeron que el avance de los LGBT
en Colombia había sido detenido, ¿sabe por quién? Por la iglesia cristiana. Y que estamos en la mira de las iglesias de los grupos LGBT y satanistas para ser destruidos, porque somos peligrosos. Usted es peligroso. Usted es muy peligroso. Para el infierno es peligroso. Entonces, somos vistos como alguien indeseable y estamos en la mira de grupos, de pensamientos, de ideas tratando de acabar con nosotros. ¿Qué es lo que nos muestra eso? Que debemos entonces entender que somos bienaventurados cuando nos persiguen por la causa de Cristo. Ahora, nos dice que hay tres formas de ataque. Aquí nos dice que hay tres formas de ataque que utiliza el diablo para tratar de hacer cosas contra nosotros. Lo primero, bienaventurados es cuando por mi causa os vituperen. Lo primero es la vituperación. ¿Qué es vituperar? Insultar, despreciar. ¿Ha sentido usted el desprecio y el insulto? El desprecio y la burla es algo que utiliza el diablo para tratar de bajarnos el ánimo. Esa señora, esa iglesita, esas bobadas, esas tonterías, esas cosas que hacen. Vituperar, insultos, palabras, actitudes, ¿cierto? Mire, ¿qué deberíamos de hacer con eso? Alegrarnos, pero lo primero que hace el diablo, ¿qué es? Vituperar. Hay gente hablando mal de usted. Ahora, ¿sabe usted qué le debe hacer cuando hablan mal de usted? Alegrarse porque usted es importante. Uno no habla de alguien que no es importante, ¿cierto? Uno no habla de alguien, mire, hay gente que vive pendiente de uno. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Nosotros aquí tenemos gente que vive pendiente de nosotros. Que si mi esposa se puso, que si no se puso, que si se puso arete, que si no se puso, que si se puso la moña, que si no se la puso, que si se puso pantalón, que se puso falda. Pero además también viven pendientes de mí, que si me puse gorra, que si no me la puse, que no sé qué más. Y viven pendientes también de la casa, que si pintaron. Y mi esposa me dice, ay, tan aburrido eso. No, alégrese, mami, alégrese. ¿Sabe por qué? Porque podemos salir y viven pendientes si están o no están, los cuidan en la casa. Gratis, hermano. Vituperar, hablar, ideas, pensamientos, palabras, actitudes, gestos. Yo tengo unas vecinas que salgo y cada vez que salgo, y yo digo, se van a arrugar antes de tiempo. ¿Cierto? Se van a arrugar antes de tiempo. Pero mis hermanos, eso es el nivel primario, vituperar. Lo segundo, y os persigan. Persecución. Ya son hostigamiento físico, legal, social. Hay gente que a causa del Evangelio, de la palabra de Dios, nos hostigan, nos persiguen. Tenemos hermanos en este momento en el mundo que están siendo perseguidos. En África hay lugares en donde hermanos han sido asesinados, decapitados. Aquí mismo en Colombia, en Curumaní, mataron 8 hermanos por predicar el Evangelio. En el Catatumbo se dice que cada día por lo menos un líder religioso está siendo asesinado. Persecución, hostigamiento, pero no solamente físico, sino también legal. Normas, reglas, leyes. Este gobierno que tenemos, que el Señor lo reprenda, que el Señor lo reprenda. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y se acuerde de nosotros. Yo sé que Dios quita y pone reyes. Mire, yo sé eso, mi hermano. Dios quita y pone reyes y tiene el control, pero también en Oseas capítulo 8 dice algo muy tremendo. Creo que es el 3, me lo puede poner. Ojalá sea el 3. Oseas 8:3 creo que es. No es ese. Bueno, pero ¿sabe qué es lo que dice en Oseas? Dios dice en Oseas, ustedes eligieron sus gobernantes y no me consultaron a mí. Muy bien, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Gracias. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Yo sé que Dios quita y pone reyes, pero mire lo que dice aquí el texto. El Señor se está quejando. Y ahí meto la cuña, hermano. Votemos bien. Votemos bien. No por el que nos da los 50,000.
Votemos bien, ¿cierto? Mire, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. ¿Qué hicieron? Escogieron reyes, pero no estaban escogidos por Dios. ¿Y qué más dice? Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Qué tremendo es, mi hermano. Dios es el que quita y pone reyes, pero nosotros en ocasiones queremos tener reyes que no han sido escogidos por Dios. Y mire lo que nos pasó. Para ser ellos destruidos, mire lo que nos sucedió. Mire, yo no entiendo cómo es posible que este señor, el Señor lo reprenda. Yo no debo decir nada porque no debo ofender al príncipe del pueblo, pero mis hermanos, este hombre que tiene una boca tan grande que es capaz de decir blasfemias contra el Dios de los cielos, y hayan cristianos que lo defiendan. Por Dios bendito, ¿cómo es posible que este hombre que tiene una vida licenciosa, que sabemos y entendemos que anda con situaciones licenciosas, que dejó a la esposa y que anda como con hombres, y que los cristianos defendamos ese punto de vista y esa forma de ser? Que la señora esa que subió con él, bruja, santera, perversa, que defiende el aborto, que esa señora sea defendida por cristianos, no tiene nombre, hermano. No tiene nombre. Recordamos la famosa frase del doctor Silva, Darío Silva. Los cristianos oran para que no haya persecución, pero votamos por gente que persigue la iglesia. Oramos para que no haya aborto, pero votamos por los que aprueban el aborto. Oramos para que las drogas no destruyan a los jóvenes, pero votamos por los que quieren hacer que la droga sea legal. Y todo eso pasa con este gobierno, y hay cristianos que lo siguen defendiendo, y pastores, yo no sé qué clase de pastores son. Bueno, ya me dio fue rabia, hermano. Pero dice, miren lo que dice la Biblia, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Mire que hay una intervención humana allí. Escogieron reyes, pero no escogidos por mí. Y luego dice, constituyeron príncipes, mas no lo supe. Yo no lo supe. Qué tremendo es eso. Entonces, hay persecución también legal. Este gobierno, y mis hermanos, tenemos que hacer algo. Este gobierno ha querido levantarse contra la iglesia. El Señor no se lo ha permitido. Pero no ha habido leyes. Mire, se trató de aprobar una ley que impedía que en las iglesias se pudieran recoger diezmos u ofrendas. Se trató de establecer, solo que se cayó. El año pasado todavía están tratando de aprobarla. Una ley que dice que todo aquello que predicamos debe ser aprobado por el Ministerio del Interior. Imagínense eso. Uno terminar predicando lo que Petro dice. Piensen en eso. Eso es persecución, una persecución legal. Pero también hay persecución social. Esa gente que se reúne y se burla de una iglesia, se burla de los creyentes, que desprecian, que ignoran, que tratan de sacar de la sociedad a los creyentes. Mire, yo fui un muchacho, yo me convertí a los 17 años, hace poco, aunque usted no crea. Yo me convertí a los 17 años y yo supe que era ser estudiante y ser cristiano. Despreciado, desechado, no lo invitan, no dicen, no hablan con uno. Mis hijos toda la vida han estado en la iglesia y me ha tocado ir a defenderlos. Tenía en el segundo grado mi hijo Juan. Desde pequeño siempre dijo que iba a ser pastor. Y en el segundo grado le tocó un profesor que había sido seminarista y casi se vuelve sacerdote católico, y no que cayó con una monja. No, mentira, bueno, pero no se convirtió en sacerdote católico. Y entonces había una persecución con el niño. Cada vez que él decía, yo quiero ser pastor, él se burlaba de él y se propuso hacerle perder el año. Nosotros nos tocó luchar por eso. Pero persecución social. Ahora, volvamos al 11, Mateo 5:11. Bienaventurados
sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Lo tercero es, lo primero que es vituperar. Lo segundo es perseguir. Y lo tercero es decir mentiras, calumnia, calumnia. Mis hermanos, mire, yo sé que uno tiene que defender su testimonio y debe dar testimonio. Donde vayamos, seamos luz. Seamos luz donde vayamos. Pero mi hermano, no se preocupe si usted dicen cosas y están diciendo mentiras. Lo importante es que sea mentira. Lo importante es que sea mentira. No, lo terrible es que sea verdad. Pero si de usted están diciendo mentiras, dele gloria a Dios. Mire, de Billy Graham, a Billy Graham es como el Daniel de ahora, o era como el Daniel de ahora. Un hombre que vivió en integridad. Y de Billy Graham trataron de decir cosas hasta que un día le sacaron una foto y salió en un periódico, en un pasquín en Estados Unidos. Y lo que decía, Billy Graham le es infiel a la esposa. Y efectivamente aparecía con una muchacha dándole un beso en la mejilla. Y empezó a circular todo eso. Y cuando lo entrevistaron dijo, ¿es mi hija? Es mi hija. Salieron, ahora él quedó posicionado. Salieron a decir, pero eran mentiras. Puede que de usted digan cosas. Puede que de usted digan cosas. Pero si son mentiras, Dios lo va a defender. Tres maneras, tres cosas que el diablo trata de hacer. ¿Qué es? Vituperio, palabras, persecución, hostigamiento y calumnia, mentiras. Ahora, ¿cómo deberíamos responder ante eso? Pongamos demandas. Vayamos donde el juzgado, llenemos a la gente de demandas. ¿Cierto? Deberíamos de hacer eso. Cepeda dice que todo el que diga que él es candidato de la guerrilla lo va a demandar. Yo no sé cuántas demandas tendrá que poner. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros? Versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. A mí se me erizó la piel, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Aquí nos dice tres cosas poderosas, tres cosas muy poderosas. Dice, gozaos y alegraos. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuál debe ser la respuesta frente a la persecución, a las mentiras, a los vituperios? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Ay, encerrémonos. No volvamos a salir porque las viejas esas señoras hablan mal de nosotros. Ay, no volvamos a salir porque nos están persiguiendo. ¿Qué debemos de hacer? Gozaos y alegraos. ¿Qué decía ahorita en el texto que leímos el apóstol Pedro? Alégrense. Estén alegres. Yo les quiero contar algo que me parece muy tremendo. Yo antes, hace unos años atrás, hace 17 años atrás, estuvimos también en esta misma comuna, pero allá abajo, en Villa Santana. Y recuerdo que estábamos pasando como iglesia por una situación un poco como complicada. Habían personas que eran difíciles en la iglesia y que generaban alguna situación con mi familia y conmigo. Y yo estaba muy triste, tenía como ganas de irme de ahí. Y resulta que una mañana me levanté a orar, y cuando me levanté a orar, terminé de orar y abrí la puerta y vi que había una carta. Y una carta con unos improperios, unas cosas tremendas, unas groserías. Y lo que decían era que nos daban como 8 días para irnos, si no nos iban a matar. Yo leí esa carta y, mano, tan cierto como que Dios vive, que a mí me dio tanta alegría y me dio motivación de seguir adelante. ¿Y sabe por qué? Porque mi lógica es, si me amenazan, si hablan mal de mí, si se levantan contra mí, es porque estoy haciendo algo contra el diablo. Estoy tocando sus intereses. Si el diablo no se siente atacado, entonces no ataca. Si el diablo siente que uno es muy pasivo, él entonces no lo ataca, porque le conviene. ¿Cierto que sí? Pero cuando se siente atacado, responde. Cada vez que usted lo persigan, es porque algo está haciendo. Un efecto. Algo está sucediendo. Lo que les decía ahora. Si a usted todo el mundo lo quiere, mi hermano, usted está mal. Pero si lo desprecian,
Dele gloria a Dios. Si lo desprecian, si lo vituperan, si lo persiguen, dele gloria a Dios. Alégrese, alégrese, porque algo está generando. Hay un efecto que usted está generando. Usted es una piedra en el zapato de Satanás. Dele gloria al Señor por eso. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Y dice, lo primero entonces, alegrémonos, porque algo se está generando. Pero lo segundo dice, porque vuestro galardón en los cielos es grande en los cielos. Es grande en los cielos. Mire lo que dice Romanos 8:18. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto, y esto me llena de alegría, este versículo deberíamos de poner en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra frente. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Usted está sufriendo hoy? No es nada, mi hermano, no es nada comparado con lo que va a venir, comparado con la bendición, comparado con lo que tendremos en el Señor. No es nada. Mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder resistir la persecución? Ponga su mirada en los cielos. Porque de allá vendrá el galardón, de allá vendrá la bendición. Algo poderoso va a venir de parte del Señor. Y no son comparables, mi hermano, uno se pone a comparar, es como, ¿cuántas aquí son madres? Pues las hermanas son madres todas, ¿cierto? ¿Cuántos hijos tuvo? Tal vez tuvo alguno muy cabezón, que la hizo sufrir, de pronto, ¿cierto? Mis hermanas, yo estoy seguro que hay un muchacho o uno de sus hijos que la hizo sufrir bastante. Pero ese dolor no fue comparable con la alegría de tenerlo en los brazos. ¿Cierto que sí? Usted tal vez sufrió mucho y dijo, ay, este muchacho, Dios mío, atravesado, le daba patadas en el estómago. Pero cuando nació la alegría, eso dice la Biblia, le hizo olvidar el dolor. ¿Cierto? Por ahí alguien decía, no les debe doler tanto porque tienen muchos. ¿Cierto? No, es que el dolor es muy grande, pero la alegría de tenerlo le hace olvidar el dolor. Mis hermanos, cuando ponemos nuestra mirada en el cielo, un día vamos a escuchar la voz del Señor que dice, bien buen siervo, bien buena sierva, y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Qué bueno, qué gozo. Lo segundo que dice es que debemos poner nuestra mirada en el galardón que está en el cielo. De hecho, el Señor Jesús dijo algo muy importante. El Señor Jesús, ¿qué nos dijo? Nos dijo que no podemos tener tesoros en la tierra. ¿Qué dónde hay que tenerlos? En el cielo. En el cielo. Gloria al Señor. Por último, lo tercero. Terminamos con esto. Mateo 5:12. Dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué tremendo. ¿A usted le gusta ser de una buena familia? ¿De una familia importante, respetable? Claro que sí. Qué bueno que digan, es que es de la familia de los Cuartas, que es muy, pues nosotros somos de un linaje especial, hermano, de los profetas que fueron perseguidos antes que nosotros. Jeremías, Daniel, Isaías. Isaías fue aserrado por la mitad por Manasés. Lo cogieron y con un serrucho, así, por la mitad lo cortaron. Jeremías terminó muerto en Egipto. Daniel, perseguido. ¿Todos por qué? Por la causa de Cristo. Y si nosotros participamos del sufrimiento aquí, ¿qué va a pasar? Somos partícipes de esos profetas y esos hombres de Dios. ¿Qué tal si usted levanta su mano hoy y dice, yo soy bienaventurado por causa de Cristo, por la persecución que hacen por causa de Cristo? Vamos a orar, pastora, nos dirige en oración, por favor. Aleluya. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Qué tal si hoy levanta sus manitos y le da gracias a Dios? Porque nos podemos gozar y nos podemos alegrar en medio de la prueba, en medio de la persecución. Padre, te damos gracias en este momento
porque tú eres bueno, porque tú eres fiel con nosotros. Gracias, Papito Dios, por esta palabra que nos da consuelo, nos da fortaleza, Señor Jesús. Nos hace sentir, Señor Jesús Todopoderoso, que no estamos solos, que a nivel mundial, Señor, hay personas que son cristianas, que pertenecen al pueblo de Dios y también están siendo perseguidos. Dios, oramos por ellos, Señor, para